comunicación con nosotros a través de las redes sociales. En Instagram, No Se Diga Más Radio. En Twitter, No Se Diga Más RD. También tenemos nuestra línea telefónica, el 809-682-9850. Esa es nuestra línea a nivel nacional. Y nuestra línea internacional, el 1833-380-0062. Y si no ha puesto todavía la página www.rumba985fm.com, hágalo, porque por allí puede ver nuestra interacción en cabina con nuestros invitados en vivo. Ya lo saben, esta dirección a diario, No Se Diga Más, a esta hora de la noche. Así es. Guaracuya Félix. Guaracuya, bienvenido, muy buenas noches y gracias por atender nuestra invitación. No, muchas gracias a ti, Alex, a Karina, a Mercedes y a los jóvenes que están aquí detrás de cabina haciendo posible que nos escuchen y que no se diga más, ¿no? Así es, secretario de Asuntos Económicos del PLD y lo tenía que decir, ¿verdad? No, para director nada, de la DGI. Para nada, fíjate, yo te voy a hacer una anécdota con esto. Adelante. Yo he sido muchas cosas, más tiempo que ser director de DGI, pero la gente sobre todo los presentadores, sí, recuerdan lo de la DGI. Y esto me recuerda estando en Bonje, un domingo, y se me acerca una señora muy calladita. Yo estaba comprando una cerveza y me dice, yo sé quién es usted. Y entonces, claro, yo me giro, una señora robusta, mediana edad, robusta, más alta que yo, el doble que yo, que no es muy difícil, ¿no? Y entonces ella me dice, yo sé quién es usted. Digo, ajá, ¿y quién usted cree que yo soy? Dice, usted es el presidente de la DGI. Y entonces, claro, yo entendí que probablemente por ser el presidente de la DGI, pues parece que eso marca mucho, ¿no? Pero en la vida pública he reencarnado en muchas vidas, es decir, la última vida que tuve no fue presidente de DGI, como dijo la señora, sino administrador del Bandets, por ejemplo. Pero puedo entender que lo más público conocido sea haber sido presidente de la DGI, ¿no? Así es, probablemente a esa pobre señora le hizo mucho daño la DGI. No, todo lo contrario, la señora me quería brindar la cerveza. Ah, sí. Bueno. Sí, señora. Pero esa era la parte importante claro, del cuento. Yo tuve que tomar una parte y luego me invitó a bailar en Bonje. ¿Cómo? Claro, y se tiró una foto para decir que andaba bailando con el presidente de la DGI. Mira. Todo lo contrario, o sea que mi experiencia bien. siempre fue muy, muy positiva. Okay. En ese sentido. Bueno, vamos a empezar a hablar de ¿Todavía? economía. Sí, vamos a empezar a hablar de economía. Y el tema que tiene que ver, sin duda alguna, con el aspecto económico de mayor actualidad es la posible reforma fiscal. Un tema que está por discutirse, que está por ser planteado por el gobierno, pero que en las últimas horas, por no decir los últimos días, se han filtrado algunos documentos que plantearían posibles escenarios de esta reforma fiscal, aunque el gobierno la noche de ayer lo desmintió a través del vocero de la Presidencia de la República, Homero Figueroa. ¿Cómo está viendo usted esto de la reforma fiscal? A ver, Alex, algo que le comenté a Mercedes, y esto lo digo porque lo hablamos fuera de cámara, ¿no? En su momento digo, bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? Porque no hay ninguna propuesta en concreto. Y de hecho no es una filtración casual, es una filtración que hace el propio gobierno de documentos que ellos mismos han denominado de trabajo y posteriormente niegan de que sean estos documentos. Por lo tanto, es un tema que no me atrevería a comentarlo porque no hay ninguna propuesta de reforma sobre la mesa. De hecho, en el llamado que hizo el propio gobierno para la mesa de diálogo, sacaron el tema de la potencial reforma fiscal y además el anuncio de una potencial reforma fiscal lo hace el propio presidente del Congreso y no las autoridades fiscales del Ejecutivo. Por lo tanto, es un tema que no me merece más comentarios. Yo sé que estos días todo el mundo está como loco, si hay debates, si hay seminarios. Bueno, eso era lo que quería el gobierno. Era un globo sonda, pero un globo sonda de algo que no es concreto. Y yo les pediría, casi me autoinvito, que cuando haya una propuesta sobre la mesa, entonces me inviten y hablamos de la propuesta y analizamos en firme qué es lo que está proponiendo el gobierno, porque hasta ahora no hay ninguna propuesta. Guaracuya, con experiencia de Estado, como mencionas, hasta ahora no hay ninguna propuesta en concreto. ¿Sería posible tener una propuesta, una reforma fiscal consensuada antes de tener que aprobar el presupuesto general del Estado? A ver, ya estamos sobre tiempo. La Estrategia Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un diálogo que conduzca a un pacto fiscal. Y realmente hablar de un pacto fiscal sería lo ideal, eso es un mundo ideal. Y ese mundo ideal es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero eso es un mundo ideal, porque los impuestos se llaman impuestos porque tú crees. Porque se imponen, el gobierno al final tiene que tomar decisiones en solitario. Y por lo tanto puede intentar
y creo que debe intentar de dialogar con múltiples actores en la sociedad, pero al final tiene que tomar una decisión en solitario, y esa es la experiencia que se tiene desde la posición de gobierno. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se hace oposición de los comentarios o las críticas que uno realiza, porque luego, como diríamos en buen cristiano, es escupir para arriba. O sea, es un partido que se pasó más de 5 años, 6 años diciendo que no iba a hacer reformas, que iba a hacer ajustes en el gasto, y ahora potencialmente pone a correr de que sí habrá una reforma. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con esto por una razón. Los agentes económicos y sociales no solo son los locales. El mundo entero te está observando. En la medida en que tú colocas deuda en el resto del mundo, los analistas de riesgo están mirando qué ocurre en ese país. Por lo tanto, los responsables políticos y económicos tienen que tener mucho cuidado con las declaraciones que dan, con las posiciones que toman, y también la oposición tiene una cuota de responsabilidad desde el punto de vista de la política económica o de la política en sentido general, cuando hablamos de una democracia que tiende a ser mucho más madura. Por eso, desde la oposición y desde mi propia organización política, no hemos fijado una posición de algo que desconocemos. Lo demás es especulación. Ahora, fíjese que, por ejemplo, hoy... Dime tú, porque yo igual soy más viejo que tú, no lo sé. Pero... seguramente. Sí, seguramente claro algunos sí. 6 meses más por lo menos, pero dime bueno, tú. Fíjate esto, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ha mostrado, entiendo que el día de hoy, a mí me llegó la información hoy, sus proyecciones de crecimiento económico para Latinoamérica en los próximos años. Y a República Dominicana le da para el año 2022 un posible crecimiento del 5.5 y un 4.9 para el 2026. Hay que recordar que los presupuestos en República Dominicana, lo mismo que el punto de partida de la presupuestación, que es el cuadro macroeconómico o marco macroeconómico, los países le denominan de forma indistinta. En República Dominicana el presupuesto es plurianual, es a 3 años. Esto es parte de las reformas que se hicieron en diciembre del año 2006, en la que tuve la oportunidad de participar muy activamente en todo el sistema de administración, de planificación y administración financiera del Estado. Y hoy en día tenemos presupuestos plurianuales, y cuando se presupuesta es proyectado a los próximos 3 años. Quería hacer esta aclaración técnica para que cuando veas que el fondo hace una proyección, República Dominicana internamente asume su propia proyección para los próximos periodos fiscales. Correcto, excelente esa aclaratoria, muy importante. Pero a donde quería ir con esto es, cuando un organismo internacional como el FMI en este caso, muestra este tipo de proyecciones, en este caso, como decía, 5.5 para el 2022 para República Dominicana, ¿eso estaría contemplando una potencial reforma fiscal como para que digan, por ejemplo, ellos como organismo, bueno, esto podría llegar a ocurrir si hay una reforma fiscal obligatoria? No necesariamente, acuérdate que son proyecciones y las proyecciones no están escritas en piedra, de hecho se revisan trimestralmente y por lo tanto no solo el Fondo Monetario Internacional, sino los organismos locales que llevan la política económica, Banco Central, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, sobre todo liderados por el Ministerio de Economía, hacen los ajustes de las proyecciones de manera constante. ¿Por qué? Porque hay variables que se te modifican. Y por lo tanto, el Fondo Monetario no puede introducir en esa variable que está siendo pública, probablemente en otros modelos de proyección sí lo haría. En el sentido de decir, ¿qué ocurriría si se hace reforma? ¿Qué ocurriría si no se hace reforma? Pero en una proyección que se hace pública probablemente no está tomando en cuenta el tema de una reforma. Eso es una contingencia que depende de una decisión de política. Y por lo tanto no está al interior de la capacidad del fondo de tomar una decisión de esa, ni de inducir una decisión de esa. Correcto, entonces esta es una proyección que está basada en el escenario actual, como están las cosas hoy día. Proyectado de manera dinámica a mediano plazo, porque además los economistas tenemos una particularidad, y es que no somos adivinos. Es decir, a Robert Solow, cuando le iban a entregar el Premio Nobel de Economía a mediados de los años 70, que llegaron al Departamento de Economía en la Universidad de Columbia, pues le dijeron, profesor, queremos felicitarle por el Premio Nobel, a propósito de que han entregado el Premio Nobel hace 2 días, ¿no?, en Economía. Le dicen, queremos felicitarle por el Premio Nobel. Y le dicen, muchas gracias, joven. Dice, pero queremos que nos dé su opinión sobre cuál va a ser el desempeño de la economía norteamericana el próximo año. Y le dice, mire, joven, me acaban de entregar un premio por un artículo que escribí hace 40 años. ¿Usted quiere que yo le diga qué va a ocurrir el mes que viene? Entonces, los economistas no somos adivinos. Hacemos proyecciones sobre
digamos, variables que tienen una tendencia X, pero que pueden ser modificadas por una lluvia, por una decisión de un presidente de un país importante en el mundo, por el hundimiento de un barco o por un canal como el canal de Suez que quede bloqueado. Entonces, esto te varía todas las predicciones. Pacto fiscal enmarcado en el ideal de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué contemplaría? Fíjate que la propia estrategia contempla cuáles son algunos de los criterios que tú llamaste chavistas, ¿no? Dentro de esos criterios, pero yo te diría que por molestar a Karina. Sí, yo sé que era con ganas de J. Karina, con Gadejo, pero lo mismo se pudiera decir porque es una aspiración, digamos, humana, y lo mismo tú lo vas a encontrar en Suecia, o lo vas a encontrar en Dinamarca, o lo vas a encontrar en Nueva Zelanda, incluso lo vas a encontrar en Haití o en República Dominicana. Quiere decir, son enunciados generales, son principios generales, y además en el caso de nuestra Constitución, que establece que el Estado es un Estado democrático y social de derecho, aparece como un principio rector para la estructura fiscal y tributaria del país. Quiere decir, es un principio rector. Lo que encontramos en la Estrategia, Karina, Nacional de Desarrollo, son principios rectores que deberían enmarcar cualquier tipo de estructura fiscal, sobre todo tomando en cuenta el tema de la equidad. Y por lo tanto, antes de producir cualquier propuesta de reforma, la pregunta que debe hacerse el que formula política es la siguiente: ¿cuál es mi objetivo? No es qué, sino para qué yo quiero una reforma. ¿Para qué? No es lo mismo decir, es que yo la quiero para darle sostenibilidad fiscal solamente a las cuentas públicas del sector público, valga la repetición, o yo puedo tener el objetivo, el para qué, que creo que debería ser más importante, buscar la equidad y tratar de evitar que nosotros tengamos una derivación política como la de nuestro vecino que tú acabaste de mencionar hace un rato. De hecho, creo que debería ser el objetivo. Correcto. Yo sé que esta pregunta puede sonar a... No hay preguntas incómodas. No es que vaya a ser incómoda, sino podría sonar a cliché. Ya. Pero igual la voy a hacer. Me interesa mucho tu visión. ¿Vamos bien? ¿En qué sentido? En este momento. Acuérdate como que, país. Acuérdate que el bien y el mal es muy relativo. No, es la verdad. Está bien. Es muy relativo, pero en este momento. Pero vamos bien. Vámonos a la política. Vámonos a la política. ¿Es un país que tiene políticamente vamos bien? ¿Es un país que tiene estabilidad política? Sí. Sí. Sin ninguna duda. Es un país que la actual administración ha hecho un esfuerzo por mantener estabilidad macroeconómica a pesar de la pandemia y los efectos que tiene. Sí. Claro, no reconocer eso sería una mezquindad de mi parte y de cualquier ciudadano que vive en este país. Ahora, ¿vamos bien desde el punto de vista de la certidumbre que tiene que tener la sociedad? No. Vamos bien desde aspectos que ya vienen de antes, no son achacables solo a esta administración. En aspectos de distribución del ingreso, no. Vamos bien desde el punto de vista de la calidad educativa pública, no. Vamos bien desde el punto de vista de la salud pública, no. Quiere decir que seguimos teniendo retos importantes. Ahora, cuando nos comparamos con nuestra región, nuestro país evidentemente que saca muy buena nota en muchos aspectos que otros países no lo tienen como un tema pendiente, como un déficit, ¿no? Ahora, ¿es deseable compararnos con la región? No. Yo no quiero compararme con la región, yo no quiero compararme con Haití, voy a sacar buenas notas por el desempeño económico y social de Haití o con Centroamérica. La comparación debe ser con los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Me traduzco a mí mismo, con los países con mayor nivel de desarrollo a nivel global. Es verdad que Colombia está en la OCDE, pero tampoco quiero compararme con Colombia, me gustaría compararme con Portugal. Me gustaría compararme con Nueva Zelanda, me gustaría compararme con Grecia. Hay que son países salvando las distancias. Sin salvar ninguna distancia. Decía Octavio Paz que hay que ser originales copiando bien. La distancia la ponemos nosotros porque es una limitación mental. Entonces yo diría que esa es la distancia que sí tenemos que salvar. Es decir, es el recorrido que tenemos que hacer. Lo otro que tenemos que salvar son nuestros compromisos comerciales, ¿verdad? Por supuesto, vamos a tener que ir con ellos. Si no, no vamos a tener un programa de que no se hable más, ¿no? Sostenible que el tiempo. Claro. Ya venimos, amigos, No se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más.